¿Qué tal? Muy buen día, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de Excel básico. En esta ocasión estaremos viendo, cómo construir unas tablas a partir de lo que son las tablas dinámicas. Estas tablas dinámicas las encontramos aquí en Insertar, en la pestaña Insertar, y aquí tenemos la tabla dinámica. Estas tablas son bastante útiles al momento de querer resumir la información de un conjunto de datos que tenemos, ya que no funcionan como tal con una tabla de distribución de frecuencia necesariamente, sino que también nos permiten obtener información de conteos y nos obtiene algunos estadísticos en caso de que tengamos una variable cuantitativa, además de permitirnos construir tablas de contingencia, es decir, ingresar una variable por renglones, ingresar una variable por columnas o más variables. Bien, para ejemplificar el uso de las tablas dinámicas, vamos a usar este conjunto de datos donde supongamos que tenemos el registro de los estudiantes dentro del curso de Excel. Tenemos su modalidad: escolarizada, educación a distancia, la carrera, industrial, sistema SIGE. Vamos a limitarla a esas tres. Semestre en el que se encuentran, donde sabemos que tenemos desde el segundo semestre hasta máximo el octavo semestre, recuerdo, según recuerdo. Se registró su sexo y la calificación promedio que tienen hasta ahorita dentro del curso. Entonces, veamos cómo funcionan estas tablas dinámicas. Nos vamos a ir a la pestaña Insertar, vamos a colocar aquí tabla dinámica. Primero nos pregunta el rango de datos, o qué tabla va a estar utilizando. Entonces realmente aquí le vamos a decir que vamos a seleccionar, pues, desde el encabezado, donde están los nombres de las variables como tal, es lo ideal, porque más adelante eso nos va a permitir generar nuestras tablas realmente. Entonces siempre hay que tener en el encabezado, pues, el nombre de la variable. Y ahora sí, pues todos los datos que abarcamos. En este caso tenemos el registro de 100 estudiantes. Posteriormente nos pregunta dónde queremos construir nuestra tabla. Vamos a comentarle que es en esta misma hoja, pues en una celda un poco más desplazada a la derecha. Ahorita ya tenemos seleccionada la celda G1. Entonces a partir de aquí se va a empezar a construir la tabla dinámica. Y le damos clic aquí en aceptar. Muy bien. Nos aparecen estas secciones que vendrían siendo lo que son nuestros encabezados, que podrían ser las variables que tenemos ingresadas. Luego nos va a permitir construir o colocar una variable por columnas más y por filas. De igual forma nos permite generar filtros. Entonces vayamos viendo. Por ejemplo, si yo coloco modalidad, usted lo pueden seleccionar y arrastrarlo aquí a filtros. Pues aquí lo que vamos viendo es que tenemos, no me genera filtros para educación a distancia escolarizada, o si yo quiero que se me presenten todos, pero esto va a ser para más adelante. Por ejemplo, ya tengo estos filtros, puedo ingresar aquí también nuevamente modalidad por filas, y ahorita pues ya me lo muestro aquí por filas. Si se fijan, me quito el filtro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no voy a filtrar a través de la misma variable que estoy colocando en filas, ¿sí? Si yo quiero quitar una variable de aquí, con que usted le den clic, quitar campo, y se las elimina. Entonces vamos a dejar la modalidad en filtro, vamos a colocar carrera por filas, y si se fijan, pues ya tendremos aquí lo que sería cómo estarían ingresadas las carreras. Pero para que me aparezca la modalidad, pues necesito que me realice algún conteo. Entonces podríamos seleccionar aquí modalidad por valores, y si se fijan, me estaría contando la cantidad de estudiantes que tendríamos de IG, de industrial y de sistemas. Tenemos aquí el filtro de todas. Por ejemplo, quito la escolarizada, aceptar, y ahora nada más me está mostrando la de educación a distancia. Puedo quitar educación a distancia escolarizada, aceptar, y me muestra únicamente los que están en el sistema escolarizado. Eso es siempre y cuando a mí me interese como poder estar eligiendo, ¿no? Que me presente de un grupo o de otro, en este caso educación a distancia o escolarizado. Podemos quitar igual los filtros. Vamos a quitar aquí esto, por ejemplo, vamos a iniciarla de nuevo. Por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí modalidad
Es que está. Tengo aquí el filtro, una disculpa. Vamos a ponerle que seleccionar todas. Ya me aparece la modalidad, educación a distancia escolarizada. Puedo volver a poner aquí modalidad en valores. ¿Y qué me va a hacer? Me va a contar y me va a presentar. Ya tenemos que, por ejemplo, de educación a distancia hubo 45 estudiantes, de la escolarizada 55, en total de 100. Vamos a ver si quiero que me presente, pero por carrera, o sea, que sea por modalidad y por carrera. Entonces, por carrera yo puedo seleccionar que lo coloque aquí en columnas. Y si se fijan, ya tengo de educación a distancia, hay 12 de IG, 16 de industrial, 17 de sistemas, 45 en total. Escolarizada, pues 15 de IG, 25 de industrial, 15 de sistemas. Y también pues me da el total por columna, ¿no? Cuántos alumnos son de cada una de las carreras, incluyendo a ambos modalidades. Si se fijan, ¿no? Cómo lo presenta. Y esto ya nos genera una tabla de contingencia, donde la modalidad está por renglones y la carrera está por columnas. Voy a quitar ahorita lo de carrera, para que vean aquí. Si recuerdan, aquí modalidad pues lo colocamos también en valores y cuenta en modalidad. Vamos a darle clic y vamos a configuración del campo. Entonces fíjense qué es lo que puedo hacer. En este caso, como es una variable cualitativa, pues realmente lo único que puedo hacer es un recuento. Me va a contar, voy a hacer esto por acá, me va a estar contando aquí en esta parte, recuento, pues cuántas veces aparece la palabra escolarizada, EAD, que sería cada uno de los estudiantes, ¿no? Entonces, por eso aquí recuento. Realmente no me puede hacer ni una suma, un promedio, un máximo, mínimo, producto. Tampoco en este caso contra un número como tal, desviaciones estándar, porque es una variable cuantitativa. Pero vamos a la siguiente pestaña que tenemos aquí que dice mostrar valores como. Aquí es bastante interesante. Aquí dice sin cálculo. Pero por ejemplo, en lugar de que nos presente un recuento, es decir, la cantidad de estudiantes como un recuento, un conteo, que nos lo presente, por ejemplo, como una proporción, lo que sería una frecuencia relativa. Por ejemplo, porcentaje con respecto al total general. Le ponemos a aceptar y ahora ya no lo cuenta o no lo expresa en porcentaje. En este caso, como son 100 estudiantes, pues es lo mismo, ¿no? 45 a 55%. Pero también podemos hacer que me lo exprese así. Si yo quiero que me exprese tanto el conteo como la proporción de un porcentaje, aquí en modalidad vuelvo a colocarla aquí y me genera otra columna. Si quiero que cambie de orden, aquí ustedes al darle clic y sin soltarlo lo pueden colocar en la parte superior y ya se les modifica el acomodo. Le fijan aquí ya está el conteo y el porcentaje. Realmente esta tabla pues les sirve para generar la información. Ya ustedes la vaciarían en una tabla más estética, presentable, pero aquí pues rápido lo pueden obtener la información. Ahora bien, si le ponemos por carrera, aquí en columnas, pues como nos lo presenta, ¿no? Tendríamos aquí, vamos a, a reducir un poquito las columnas porque abarca mucho espacio. A ver si nos reduce, sí. Entonces, si se fijan, pues ya nuevamente tenemos los conteos y posteriormente cuántos representan en proporción, ¿no? En porcentaje de ese gran total, porque es con respecto al 100%. Igual nosotros, si nosotros quisiéramos, podríamos estarle modificando que nos lo presentara a lo mejor únicamente por renglón o por columna. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos aquí a cuenta de modalidad, por ejemplo, si es esta, configuración de campo de valor, mostrar valores como, en lugar de que sea el porcentaje total general, que sea porcentaje total de columnas. Y si se fijan ahora que representa esto, es, por ejemplo, estos dos estudiantes de IGE Educación a Distancia, ¿cuánto corresponden del total de IGE, que son 27? Pues 44. Estos 15 de escolarizada de IGE, ¿cuánto representan del total de los de IGE? Pues 55. Y si se fijan, así no lo da por columnas, de ahí que aquí aparezca como 100% por columna, es decir, lo está haciendo por carrera, ¿no? Con respecto a la carrera, pero basándose en la información que tenemos por educación a distancia y escolarizada, es decir, las modalidades. Muy bien. Ahora bien, igual cambiarle, configuración de campo, mostrar valores como,
le podemos poner, por ejemplo, por filas. Y ahora nos lo da, pero con respecto a lo que va a ser ya no la columna, sino la fila que viene siendo la modalidad. En este caso, por ejemplo, estos dos estudiantes que son de IGE de educación a distancia, pues ¿cuántos representan de los 45 estudiantes que se registraron de educación a distancia? Pues representan el 26.67%. Estos alumnos, 17 estudiantes de sistemas de educación a distancia, ¿cuánto corresponden de los 45 de educación a distancia? Pues el 37.78. Entonces, si se fijan, pues nos permite obtener información. Ya será lo que necesitemos, ¿no? Pero es una gran facilidad lo que está haciendo, ¿no? Muy práctico hacer esto. Por ejemplo, vamos a quitar aquí campos para, pues vamos viendo qué más podemos obtener, ¿no? Al fin de cuentas, pues por ejemplo, si me interesara saber, ya vimos cuántos estudiantes son de educación a distancia, del sistema escolarizado, por carrera, por ejemplo, si me interesara así en general, ¿no? Ah, bueno, que en total hubo 27 dije, industrial, sistemas únicamente, igual ya ahorita lo vimos con la tabla de contingencia. Vamos a, también con suprimir, creo que lo pueden quitar. No, hay que quitarlo así. Vamos a ver cuántos estudiantes se registraron por sexo, por ejemplo. Aquí tendríamos. En lugar de, si no queremos expresarlo por conteo, pues ya saben, lo podríamos expresar mucho más práctico si fuera en porcentaje en total general. Ahí está. Y al final de cuentas, pues esto que nos dice, pues nos va dando información, ¿no? Estas son variables cualitativas, perdón. Vamos a ver, por ejemplo, pues con respecto al semestre, aquí si se fijan, como el semestre está registrado con un número, ¿qué es lo que hace? Está sumando. Por eso nos da 518, ¿no? Y deberían de ser 100 estudiantes. Y si se fijan, dice suma de semestre. O sea, los está sumando. Está sumando, pues, la cantidad de no sé cuántos haya de segundo semestre ahorita, pero la suma nos da 36. Pues serían entonces 18, ¿no? 18 estudiantes. Pero vamos a ver, esto lo corregimos en configuración de campo de valor. En lugar de que nos dé una suma, que nos haga un recuento. Ahora sí, aceptar. Y ahora sí ya. Hay 18 estudiantes de segundo semestre. Por ejemplo, 9 de noveno. Ah, llegamos hasta noveno. Vemos que la gran mayoría de los estudiantes que se inscribieron pertenecen a segundo semestre, la minoría pues pertenecen a noveno, ¿sí? Si quisiéramos aquí que nos generara, ok, pero dime por modalidad, pues podemos ponerla por columnas, para que no se haga tan larga la tabla de contingencia, ¿no? Así por columna nada más entran dos categorías, educación a distancia y escolarizado. Ya vemos que los 18 de segundo semestre que tenemos en el curso, 11 son del sistema escolarizado y 7 son de educación a distancia. De los 9 que habíamos dicho en noveno semestre, pues son 4 de educación a distancia y 5 del escolarizado, ¿sí? Pero fíjense que aquí fue pedirle que esta variable que está registrada con número, pues nos haga un conteo al final de cuentas. Muy bien. Vamos a trabajar ahora con lo que sería, por ejemplo, lo que es el promedio. Vamos a poner la modalidad por filas para que nos dé el promedio por modalidad. Y vamos a poner promedio aquí. Entonces, nuevamente está haciendo la suma. Me está sumando las calificaciones promedio de todos los de a distancia, educación a distancia y todos los escolarizados. Vamos a pedirle aquí, en lugar de que nos dé la suma, pues que nos obtenga un promedio. Y listo. Igual aquí, si ustedes gustan, le pueden reducir la cantidad de decimales, pero no he presentado tantos. Vamos a dejarlo a 2. Entonces, fíjense, los estudiantes de educación a distancia dentro del curso, hasta ahorita tienen una calificación promedio de 8.31 y del escolarizado 8.14. Promedio general de todos, 8.217 o 8.21. Interesante. Ahora, si lo quisiéramos por carrera, entonces vamos a cambiarlo así. Miren, este se va a columnas, este se va a carrera. Pero a fila, perdón. Entonces, en educación a distancia,
ya tenemos los promedios de las calificaciones de los estudiantes de educación a distancia por carrera y el promedio del sistema escolarizado por las carreras. Podríamos decir aquí que IGE del sistema escolarizado es el que tiene el menor promedio, mientras que el mayor promedio está en IGE, pero en educación a distancia. Entonces, si se fijan la información que nos da. Ahora bien, supongamos, ¿no? O sea, vamos a volver a poner aquí promedio, pero no queremos la suma, queremos que se acompañe de la desviación estándar. Y aquí está, desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando? Pues nos daría la media más menos esa desviación estándar. Pues lo que nos permite generar luego, por ejemplo, un intervalo de confianza, si nos interesaría, ¿no? Pero aquí está ya la media y la desviación estándar de ese promedio. En promedio, por ejemplo, los estudiantes de IGE de educación a distancia tienen una calificación promedio de 8.48 más menos 1.01. Viendo eso, si se fijan, es la desviación estándar más alta que hay. Sería los estudiantes de IGE de educación a distancia son los que presentan la mayor variabilidad en sus calificaciones. A diferencia, por ejemplo, de también, pues serían los de educación a distancia, pero de industrial, tienen la menor desviación estándar, por poquito, presentan menor variación con respecto a la desviación. Ahora bien, si yo nada más quisiera trabajarlo por carreras, vamos a quitar este campo y lo quitamos este, y vamos a poner aquí promedio, y otra vez vamos a poner el promedio. Entonces quiero que me dé el promedio y la desviación estándar, pero por carrera, sin importar la modalidad, ¿no? Y listo. Aquí estaría, de forma como más general, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de las tablas dinámicas? Pues si se fijan, es una tabla que ustedes pueden estar constantemente cambiando la forma en que les presenta la información. En el caso de una variable cuantitativa, ¿no? Nos presenta distinta información. Vimos algunos estadísticos. Si se trata de un conteo, lo puede presentar como un conteo, una frecuencia absoluta o una frecuencia relativa, ¿no? En porcentaje, ya sea a través del total general, total de columnas, total de renglones. Porcentaje, recuento, conteo como tal, ¿no? Entonces, pues aquí el detalle es esto, que vean la utilidad que tienen estas tablas dinámicas que ustedes pueden ir generando. De hecho, aquí le podemos ir aumentando, ¿no? Meterle más variables por renglones, meterle más variables por columnas, hacer esa tabla de contingencia más, pues no más estructurada, ¿no? Un poquito más compleja en el sentido de que maneja más variables, con más categorías. Y la facilidad que tienen, que si por ejemplo ustedes tuvieran 10.000 renglones de datos, pues como de una forma muy sencilla pueden empezar a resumir y a sintetizar la información de todos esos datos, ¿no? Es una forma muy práctica. En cuestión de presentación, pues esto no es lo que presentaríamos. Hacemos una tablita ya más estética, más presentable, en dado caso, pues para mostrarla. Pero esperemos que haya sido de utilidad lo que vimos en esta sesión, haya sido de su agrado, que sea algo interesante y pues sobre todo que lo pongan en práctica, ¿no? Ya el que ustedes lo vayan utilizando cada vez más y más, pues les va enriqueciendo y pueden explotar mucho más pues lo que vienen siendo las tablas dinámicas, ¿no? Para que exploten por completo su potencial que tienen.